Buen día, bienvenidos a una nueva clase de farmacología. El día de hoy hablaremos de administración de medicamentos y apego al tratamiento. Hablando de administración de medicamentos, recordemos que la preparación y administración de medicamentos es una tarea delegada por el médico que realiza el personal de enfermería. Es una tarea de alta responsabilidad. Debe realizarse de forma precisa y cumpliendo las normas básicas comunes para asegurar la correcta administración. Para eso, recordemos los 10 correctos para una administración segura de medicamentos. Primero, una prescripción correcta. Debemos confirmar si el medicamento está indicado para el paciente y su patología. Segundo, el medicamento correcto. Debemos confirmar la etiqueta del medicamento y que corresponda al que se ha ordenado. Luego, el paciente correcto. Confirmar que el nombre de la receta coincide con el del paciente. La dosis correcta. Confirmar la dosis usando una guía farmacológica. Como quinto, la vía correcta. Confirmar que la vía prescrita es la correcta para el medicamento. Recordemos que todos los medicamentos tienen prospectos en los cuales dicen cuáles son las vías de administración. Incluso los medicamentos que vienen en presentación de ampollas, pues nos dicen si es para administración IV, IM o solo IM o solo IV. Luego, la hora correcta. ¿De qué nos sirve esto? Esto nos sirve para garantizar los niveles sanguíneos terapéuticos, ya que si nos pasamos de la hora en la que se solicita que se administre el medicamento, pues el medicamento ya no alcanzará los niveles plasmáticos necesarios. Y por el contrario, si acercamos mucho la dosis, podemos llegar a tener niveles tóxicos del medicamento. Como séptimo, la frecuencia correcta, que va a ser la administración constante y regular que garantiza el efecto terapéutico. Número 8, la velocidad correcta. Esto va a garantizar la seguridad y el efecto terapéutico de la vía parenteral. Un ejemplo, si estamos administrando fenitoína a un paciente que se ordena a administrar un bolus de dicho medicamento de 1 gramo a pasar en 1 hora, pero nosotros no cumplimos con esa orden y lo pasamos más rápido, lo que vamos a hacer es provocar en el paciente posiblemente una alteración de la conciencia, que se torne somnoliento, que se duerma, que no pueda seguir órdenes, y segundo, por el efecto adverso que tiene en sí la fenitoína de producir arritmias cardíacas, puede presentarse una exacerbación de una arritmia ya presente en el paciente o podemos provocarla. Como noveno, la respuesta correcta. Debemos dar el seguimiento al paciente y los efectos del medicamento. Y por último, un registro correcto. Debemos registrar la dosis, la dilución, la hora y la vía de administración para que quede una constancia de que nosotros cumplimos no solo con el medicamento, sino que con todos los correctos para una administración segura. Y luego vamos al cumplimiento terapéutico. El cumplimiento terapéutico pues va a ser en la mayor parte de los casos responsabilidad del paciente, pero también actitudes del personal de salud están relacionadas con que el paciente pueda cumplir con el tratamiento. Aquí hablamos de observancia. Vamos a llamar observancia a la conducta del paciente que coincide razonablemente con el conjunto de medidas y comportamientos indicados por el médico.
Aquí es cuando un paciente tiene un apego adecuado al medicamento. Yo le explico de forma clara cómo tomarse el medicamento, para qué sirve, por qué lo debe tomar, qué efectos puede tener en él, y el paciente va a seguir las indicaciones del personal de salud al pie de la letra. El cumplimiento. Cuando se siguen y cumplen correctamente las indicaciones terapéuticas. La información cuidadosa y detallada con lenguaje sencillo y asequible es el primer peldaño para garantizar el cumplimiento y la adherencia. Un paciente va a ser más receptivo a tomar un medicamento o seguir un esquema de tratamiento específico si le explicamos de forma clara cuáles van a ser los beneficios, también explicándole cuáles son los posibles efectos secundarios o adversos para que él sepa qué esperar y que él sepa que esos efectos incómodos son normales o son esperados con la administración de este medicamento. Un ejemplo, yo tengo un paciente con dolor crónico y tengo que darle un analgésico y decido darle un opiáceo leve como lo es el tramadol. El tramadol, cuando se da por vía oral o se administra por vía intramuscular o intravenosa, puede provocar náusea. Entonces, si después de administrar el medicamento nosotros no le avisamos al paciente que este medicamento puede darle náuseas, entonces después ya no lo va a querer tomar porque va a sentir que eso es perjudicial para él, a pesar de que haya aliviado el dolor. No cumplimiento o incumplimiento. Existen distintas formas de incumplimiento, ya sea por abuso o por omisión, en cuyo caso puede deberse al abandono, a la toma ocasional o al uso esporádico de la medicación. Esto se ve frecuentemente en el uso de analgésicos. Se le indica al paciente que debe tomar una tableta de diclofenaco cada 8 horas solo si tiene dolor. Pero el paciente cree de que porque el dolor es muy intenso, si toma 2 o 3 tabletas juntas, el dolor se va a amainar de una forma más efectiva, pero eso no es así. Por eso es que debemos dar un amplio plan educacional al paciente sobre el apego y el uso del medicamento. En el caso de los pacientes diabéticos, hacer hincapié en la necesidad de un apego estricto de su tratamiento para evitar hiperglicemias, así como en el caso de los pacientes hipertensos. Muchas personas que fueron diagnosticadas con hipertensión son asintomáticas, no tienen ningún síntoma, pero una vez fueron por algún otro problema a la visita médica y descubrieron de que eran hipertensos. O si tenían síntomas y a la hora de iniciarle el tratamiento se sienten bien, se miden la presión y está normal. Entonces deciden dejar de tomar el medicamento porque ya se sienten bien, porque ya tienen la presión normal. Pero lo que muchos no comprenden es que se sienten bien, los niveles de presión son normales debido a que están tomando la medicación. Pero muchos no entienden esto y dejan de tomar su medicación y por lo tanto van a empezar con elevación de los niveles de presión arterial y nuevamente se van a desencadenar los síntomas que pudiesen haberse presentado previamente. La adherencia al tratamiento. La Organización Mundial de la Salud define como adherencia al tratamiento el cumplimiento del mismo, es decir, tomar la medicación de acuerdo con la dosificación del programa prescrito, y la persistencia, tomar la medicación a lo largo del tiempo. En los países desarrollados, solo el 50% de los pacientes crónicos cumplen a cabalidad con su tratamiento. En nuestro medio no tenemos estadísticas sobre esta situación, pero la adherencia al tratamiento suele variar por varias circunstancias.
Vamos a decir de que se define la adherencia al tratamiento también como la medida en que el paciente asume las normas o consejos dados por el médico o el equipo de salud, tanto desde el punto de vista de los hábitos o el estilo de vida recomendados del propio tratamiento farmacológico prescrito, expresándose como el grado de coincidencia entre las orientaciones sugeridas por el profesional y del de cumplimiento de las mismas por el paciente. Un ejemplo, tengo el paciente diabético al que le dejo sitagliptina de 100 miligramos, que tome una tableta al día, pero aunado a eso yo le dejo una dieta. Le indico que debe evitar los azúcares, que debe disminuir el consumo de carbohidratos, pero el paciente cree que por el hecho de estar tomando un tratamiento hipoglicemiante, eso lo libera o lo exonera de una dieta, o el uso de insulina lo exonera de una dieta. Entonces acá es donde podemos ver que hay una falta de adherencia al tratamiento. O sea, no es solo tomar la pastilla o administrarse la inyección, como le dice el médico, sino que aunar a eso las recomendaciones no farmacológicas que se le puedan dar, como dietas, como algunas recomendaciones de aseo, de ejercicio, que son importantes para coadyuvar a la mejoría junto con el tratamiento farmacológico. Entonces, hay factores que van a afectar la adherencia al tratamiento. Primero vamos a tener metas terapéuticas. ¿Qué es lo que queremos nosotros lograr con el medicamento que estamos brindando, con el tratamiento que estamos brindando? Regresando al paciente diabético. ¿Qué es lo que queremos nosotros lograr con nuestro paciente diabético? Queremos lograr de que sus valores de glucosa estén en ayunas por debajo de 121 miligramos por decilitro y al azar por abajo de 200. Queremos lograr que en 3 meses el paciente tenga una reducción de la hemoglobina glicosilada y queremos lograr que esa hemoglobina glicosilada en algún momento esté por abajo de 6,5%. Pero para poder llegar a esa meta terapéutica, tenemos que ver todo el contexto en el que vive nuestro paciente. Entonces tenemos que, de acuerdo al contexto, ponernos metas realistas. Si yo tengo un paciente que es obeso, toda su vida se ha acostumbrado a desayunar con una Coca-Cola, va a ser muy difícil poderle quitar esa Coca-Cola. Entonces, nuestra meta va a estar más alejada de lo que podemos pensar. ¿Qué otras cosas influyen en esta adherencia? Primero, el médico o el personal de salud. ¿Qué tanto o qué tan bien el personal de salud le informe al paciente sobre el medicamento, sus beneficios, sus ventajas, lo que vamos a lograr tomándolo, cómo convencer al paciente de que el comprar ese medicamento le va a traer un beneficio, porque es una inversión. Es como cuando nos quieren eh, invitar a un negocio. Pues no vamos a entrar a un negocio, no vamos a querer invertir dinero si no tenemos un beneficio palpable. Lo mismo va a ser con los medicamentos. Si al paciente no le explicamos de forma clara, de forma adecuada, qué es lo que se va a lograr con este medicamento, para qué sirve este medicamento, por qué vale la pena invertir cierta cantidad de dinero en este medicamento, pues vamos a tener problemas con la adherencia. Tiene que ver también la personalidad y el estilo de vida del paciente, así como sus creencias. Hay personas que aún creen de que si usan insulina una vez, pues la van a tener que utilizar para toda la vida. Hay otras personas que creen de que el uso de insulina puede dejarlos ciegos y eso no es así. Entonces ahí es donde tenemos que lidiar con las creencias de nuestro paciente, explicarle de forma clara, cortés y respetando las creencias que puedan tener, el beneficio del medicamento. También
tener en cuenta algunos factores, como el caso de los pacientes adultos mayores que puedan tener algún caso de deterioro cognitivo o de demencia. Entonces, tratar la manera de explicarles de una forma clara, una forma adaptada a su entendimiento, cuáles son los beneficios del tratamiento. Otro efecto o otro factor que influye en la adherencia es el tratamiento en sí. El número de dosis al día. Va a ser más difícil que un paciente se tome un medicamento que tiene que tomar cada 6 horas que un medicamento que debe tomarse una vez al día. Es más fácil recordarse de tomar una pastilla al día que estar 4 veces por día tomando un medicamento, que posiblemente los horarios interrumpan su horario de sueño o sus actividades laborales. Asimismo, los efectos adversos. Hay pacientes a los que no les va a agradar mucho los efectos secundarios de algunos medicamentos. Un ejemplo, cuando recién estamos utilizando medicamentos como la pregabalina para el dolor neuropático, por lo general los pacientes tienden a quejarse de que les da somnolencia, de que pasan dormidos mucho tiempo, que les impide concentrarse. Entonces, pues van a tener una mala adherencia al tratamiento o lo van a dejar. En los pacientes adultos mayores a quien se les deja diuréticos, tener el cuidado de no prescribir un diurético después de las 4 de la tarde, porque si no van a pasar toda la noche levantándose al baño y esto va a aumentar el riesgo de caídas, eso va a aumentar el insomnio. Tal vez era un paciente que ya tenía problemas para conciliar el sueño y el hecho de tener que levantarse a orinar repetidas veces durante la noche va a empeorar más sus trastornos del sueño. Y luego factores que van más relacionados con la enfermedad en sí. Los síntomas, qué tan agudo o crónico es un proceso, la gravedad de la enfermedad en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con una clase funcional 4, que presenta disnea a pequeños, medianos esfuerzos, y cómo hacerle entender que tiene que tomar su medicamento para evitar que empeoren los síntomas. Tal vez no mejoren, pero si no lo toma, va a empeorar. Entonces, acá tener en cuenta las dimensiones de la Organización Mundial de la Salud para la adherencia al tratamiento, en donde nos dice que tenemos que tener en cuenta los factores sociales y económicos, ver cuál es el estatus económico del paciente. Si es un paciente que gana sobre el salario mínimo, no le voy a dejar yo un medicamento o un tratamiento que va a representar la mitad de sus ingresos. Eh, Ver también el sistema de atención en salud, que el paciente tenga acceso a la salud, que esté esto relacionado a la condición del paciente, relacionado a la terapia que se le dé y relacionado a los factores propios del paciente. Hablando sobre los factores sociales y económicos. En Guatemala, como podemos ver en esta tablita del salario mínimo vigente para el año 2020, para las actividades agrícolas se tiene de que la persona debe ganar 90.16 quetzales diarios, para actividades no agrícolas 92.88 quetzales diarios y para actividades exportadoras y de maquilas 84.8 quetzales diarios. El promedio va a rondar entre los 2.900 y 2.800 quetzales, ganando más los de las actividades no agrícolas que ganan 3.075. Y si eso lo extrapolamos al costo total de la adquisición de la canasta básica, miramos que el costo de la canasta
básica va a ser de 3.543. O sea, de los grupos anteriores que hablamos, el que más gana, que es el del grupo de las actividades no agrícolas, aún le van a faltar como 400 quetzales para cumplir con la canasta básica alimenticia. Y eso que no estamos hablando de una canasta básica que incluya esparcimiento, que incluya medicamentos, que incluya ropa. Estamos hablando de canasta básica alimenticia. Entonces, para poder subsistir de una manera digna en Guatemala, la persona promedio debería ganar 8.180 quetzales. Estamos hablando de que al guatemalteco promedio le faltan 5.000 quetzales para poder llegar a la canasta eh, básica, contando salud, educación, esparcimiento. Entonces, esta condición económica va a tener que ver bastante con el apego y la adherencia al tratamiento. Si no tiene dinero para comprar la medicina, no la va a comprar, no va a dejar de comer por tomar la medicina. Acá vemos algunos ejemplos tomados de la página de internet de una de las farmacias de cadena, en la cual ponemos ejemplos de medicamentos que usa un paciente diabético y un paciente hipertenso. Pongamos el ejemplo de este paciente que sea diabético e hipertenso. La caja de Plendil o felodipino de 30 tabletas va a costar aproximadamente 550 quetzales. Y la de metformina de 850, 115 quetzales la caja de 30 tabletas. Y si el paciente nosotros le prescribimos la metformina cada 12 horas, estamos hablando que son 230 quetzales. Entonces, estamos hablando que el paciente tiene que tener del dinero que él gana, de los 3.075, poniendo que estén las actividades no agrícolas, él tiene que tener libres por lo menos 800 quetzales, casi un tercio de su ingreso mensual, solo para salud. Y a eso tenemos que aunarle lo que tiene que invertir en dieta saludable. Cuando hablamos del sistema de atención en salud, acordémonos de que en Guatemala el sistema de atención se divide en niveles. El tercer nivel de atención van a ser los hospitales generales tipo 1, 2 y 3 y los hospitales generales de referencia nacional. Acá se atiende una gran cantidad de la población, pero aún así nos quedamos cortos. Por lo menos un 20 a 30% de la población no tiene acceso a ninguno de los niveles de salud. Y estos hospitales generales o regionales, por lo general, aún así están lejos de las comunidades más distantes. Estos hospitales, pues, lamentablemente no son preventivos, sino que son hospitales paliativos, nada más curativos. Se busca minimizar o aliviar las consecuencias ya de enfermedades crónicas, pero no, no de forma efectiva, no se puede prevenir estas enfermedades, que debería hacerse en los siguientes niveles. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene una red que cubre a cierta parte de la población, la cual no supera un 25% de la población en edad económicamente activa. Todavía está con una cobertura muy limitada. Y tenemos nuestro primer nivel de salud, que son los puestos o centros de salud, que en muchas ocasiones están en condiciones precarias y sin personal adecuado, viéndose más maltratadas
las comunidades que están más lejos, las que están más separadas de vías de comunicación, no tienen carreteras que den acceso a sus aldeas, a sus comunidades, y la persona es la que tiene que viajar hacia el puesto de salud y difícilmente va a tener un equipo de salud que pueda llegar a donde esté. En el caso de las personas con discapacidad, en el caso de los adultos mayores, en el caso de las personas con problemas de movilidad, va a ser casi una sentencia de muerte tener una enfermedad crónica cuando no tienen cómo movilizarse a un puesto o centro de salud. Y si lograsen llegar al puesto de salud, ver la disponibilidad que haya en el mismo del medicamento que necesitan. Si en el puesto de salud no se les puede brindar el tratamiento antihipertensivo que necesitan a una persona que ni siquiera gana el mínimo diario para actividades agrícolas, pues va a ser realmente difícil esta adherencia al tratamiento. Ahora hablando de la relación con la condición de la enfermedad. A mayor comorbilidad, menor adherencia al medicamento. O sea, entre más enfermedades yo tenga, menos me voy a pegar al tratamiento porque van a ser varias pastillas las que tengo que tomar, varios medicamentos. Entonces, eso va a disminuir bastante la adherencia al tratamiento. Vamos a ver esto en pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica, que a su vez por las características de la enfermedad en sí, eh, va a provocar que el paciente no tenga una adherencia adecuada. Un paciente con una enfermedad renal crónica que por una gastropatía urémica se mantiene con epigastralgia y náusea, no va a querer estar tomando pastillas. Un paciente que está en quimioterapia, quien ha estado con náuseas, con vómitos secundarios a la quimioterapia, no va a querer estar tomando pastillas. Entonces, vamos a perder esa adherencia. Un paciente que tiene que llevar hemodiálisis, pero la hemodiálisis solo se la pueden hacer en una ERC porque él no tiene dinero para realizar la hemodiálisis por sus propios medios, tiene que viajar desde el interior del país a la unidad de diálisis más cercana, tiene que llegar a buena hora, tiene que llegar temprano, tal vez sin comer, porque si no, pierde su turno en la hemodiálisis. Entonces, eso compromete la adherencia al tratamiento. Asimismo, la relación con la terapia. Hay factores relacionados al tratamiento que incluyen la complejidad del régimen de medicamentos y efectos secundarios desagradables. El hecho de que se tenga que administrar varias veces al día puede contribuir a la no adherencia, porque resulta ser tedioso, aburrido o limita o se entromete en las actividades de las personas. Posiblemente esté trabajando y en su área de trabajo no se le permita eh, comer o tomar agua, entonces no puede tomarse la pastilla o el medicamento le toca a media hora, o sea, a la mitad de su sueño profundo, entonces debe despertarse a tomarse un medicamento, eso limita mucho la adherencia. Asimismo, la preocupación por los efectos secundarios, que va a permanecer como una gran barrera. Hay muchos pacientes que con el simple hecho de que uno les indique cuál es el efecto adverso que puedan tener, eh, pues ya deciden no tomar el medicamento o no comprarlo. La relación con el paciente. Aquí hay que ver qué percepción de necesidades, efectividad del medicamento y seguridad tiene el paciente. Darle citas de seguimiento, preocuparnos por qué tan bien o mal está cayendo un medicamento, no hacer de oídos sordos a las quejas o a los comentarios sobre efectos adversos.
dar una educación personalizada y sesiones de asesoría por teléfono, intranet o de persona a persona o por personal médico entrenado o por promotores de salud para estar pendiente de este paciente y ver de que sí tenga una adherencia adecuada a su tratamiento. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Si tuvieran alguna duda o comentario, no duden en hacérmelo llegar por vía WhatsApp. Con todo gusto se los resolveré. Que tengan ustedes feliz fin de semana.